Son las 6 de la mañana, 53 minutos. Es hora de debatir y analizar los temas en la mesa ancha. Está con nosotros hoy como invitado Hernán Andrade, excongresista, expresidente del Congreso, expresidente del Partido Conservador. Doctor Andrade, bienvenido a Noticias RCN. Marquita, buenos días. Juanita, Muy buenos Julio, días. y Hola, todas las hola. demás. ¿Qué tal? Gracias por Buenos invitarme, Marquita. Juana, Julio, Hola. buenos días. Bienvenidos Buenos a la días. mesa ancha. Vamos a arrancar hablando del tema de la reforma tributaria, del que hemos hablado muchas veces en estos días, pero hoy con una novedad, y es que definitivamente las cuentas no le dan al gobierno nacional. La reforma está prácticamente hundida. Estaría hundida si es que ella se hubiera sometido a votación. En ninguna de las comisiones tiene la mayoría de los votos, y eso si es que logran presentar una ponencia, porque ni siquiera han logrado reunir las firmas suficientes para poder presentar una ponencia. En esto sí, porque la verdad hay que decirlo, el gobierno nacional se ha apuntado muchos puntos, y sobre todo Cristo, como lo decía Juana en nuestra sesión de ayer, se ha apuntado muchos puntos en esta agenda legislativa, pero en esto el Congreso dijo, no señores, no va. En el Congreso todo puede pasar, ¿no? Sí. Todo puede suceder. Es ley ordinaria y tienen tiempo hasta el 31 de diciembre, vía extras. Es que no se necesita la ley, porque el presupuesto está sobredimensionado. Este es una ley de endeudamiento, es 6 billones de espacio fiscal y el único tributo válido es el de juego de suerte y azar. Nada se gana aprobando unos ingresos ahora. Si el próximo año, como se cayeron los ingresos, seguramente lo que va a haber es un recorte presupuestal. Colombia no está para más impuestos, Marisa, y realmente cuando no se caen los ingresos, usted no puede salir a endeudarse. Lo que tiene que salir uno es a rebajar los gastos y los costos y no a reparar la casa. Se cayeron los ingresos de Ecopetrol, se cayeron los ingresos de la reforma tributaria por mala administración y malas políticas. Así que el futuro no es bueno, pero ojo, el Congreso tiene tiempo para aprobar la reforma. Creemos que no es conveniente y que el Congreso acierta no dándole curso a la llamada ley de a la mal llamada reforma tributaria, a la mal llamada ley de financiamiento, que en el fondo es reforma tributaria. Que es una reforma tributaria porque crea impuestos. Total, hay un efecto también que creo que tenemos que tener en cuenta y es el efecto Bonilla. El ministro de Hacienda en este momento está muy mal parado para sentarse a negociar con los partidos políticos una ley de financiamiento que, como lo hemos dicho muchas veces, es una reforma tributaria. En este momento, además, esas investigaciones salpican a un montón y a varios congresistas, además de partidos que se están oponiendo, están todos en una situación... de congresistas que están en las comisiones terceras y cuartas, además, personas que discuten. Está todo en un momento muy tenso y es un pésimo momento para sentarse a negociar y creo que ahí el gobierno ya sabía lo que iba a pasar y sostener a Bonilla, que Bonilla se sostenga, tampoco ayuda para poder negociar una posible reforma tributaria. Se han planteado algunos puntos, algunos partidos propusieron algunos cambios, el Ministerio de Hacienda está cediendo, pero si el Ministerio de Hacienda continúa a ceder, pues termina siendo no la reforma que ellos quieren, sino la reforma que se acomoda a lo que el Senado y la Cámara de Representantes logra ceder, entonces también sería una batalla perdida para el gobierno de Gustavo Petro. Se agudizan los problemas fiscales que está enfrentando el gobierno, Maritza, porque, bueno, por un lado, 12 billones que toca bajarle sí o sí, si no pasa la reforma tributaria, de los 523 que es el presupuesto total, o sea, vamos en 511. Pero ayer el viceministro de Hacienda, Diego Guevara, en un foro económico, además reconoció que no era suficiente el recorte que había anunciado Bonilla hace algunos días. Habían anunciado 28 billones, pero salió Guevara a decir, como por cierto había dicho la CARF y otras entidades de análisis económico, que 28 no eran suficientes porque la caída, digamos, el desplome del recaudo tributario ha sido tan duro que toca recortar todavía más. Ese recorte es del 2024. Es del 2024. Entonces, ¿qué dijo Guevara? Es que esto aquí hay desorden en finanzas en el 2024 y en el presupuesto del 2025 para que nuestros televidentes entiendan. Pero están conectados, fíjese, porque Guevara dice, vamos a manejarlo por caja. ¿Y eso qué significa? Bueno, pagos que tenían que hacerse este año, lo estamos viendo en todos los sectores, salud, servicios públicos, educación. Entonces, esos pagos que están retrasados, un poco pateamos para el presupuesto del año entrante, los pagaremos en 2025. Pero eso en la práctica, ¿qué significa? Pues que si usted tenía un presupuesto de 2025, pero va a pagar obligaciones de 2024, que está aplazando, para manejarlo vía caja, significa que el presupuesto de 2025 va a tener que bajarlo también lo que tenía pensado ejecutar en 2025 para responder por lo de 2024. Además de que las proyecciones que habían hecho otra vez para el presupuesto del año entrante de ingresos parecen ser muy optimistas.
De manera que el recorte que vamos a ver el año entrante y el despelote que vamos a ver en las finanzas públicas el año entrante va a ser todavía peor del que estamos viendo este año. Sí, yo quiero volver sobre un punto que mencionaba hace algunos segundos Juana, y es ese ruido que generó alrededor de la discusión el hecho de que justo esta misma semana se hayan conocido unos testimonios que involucran directamente al ministro de Hacienda y a varios congresistas que, lo decíamos, están en esa discusión. Son congresistas de las terceras y de las cuartas, son cerca de unos 7 congresistas que están allí involucrados. ¿Eso afecta o no afecta? Porque muchos dicen, esto definitivamente sí pesó para que el Congreso de la República dijera, no vamos a votar esta reforma tributaria, y otros dicen, en el Congreso pasa de todo, pero a veces no pasa nada, no les importa nada. Sí afecta porque el ambiente es enrarecido y la autoridad de Bonilla queda disminuida y nadie, sí afecta. Pero básicamente creo que ese no es acompañando a Juanita en la tesis de que afecta, ese no es el tema de fondo. El tema de fondo es si hay una oposición fuerte que tiene la razón con las explicaciones que da Julio, que es que el presupuesto está sobredimensionado. Siempre venía así, Marisa, 20, 30 billones de rojo. Siempre venía un rojo y los ministros de Hacienda hacen malabares siempre para lograr temas de caja. Pero siempre se mantenía una caja, se dice, de 30 billones de pesos. Ahora hay déficit de caja, mala ejecución, mala planeación. Se cayeron los ingresos de más de 50 billones de pesos. Entonces, ¿qué gana el Congreso aprobando una nueva ley de financiamiento? Si 6 billones son prácticamente un endeudamiento, porque es correr la regla fiscal en 6 billones. Entonces, el mensaje que se da es pésimo, porque de los 521 hay que mermarle 12, como explica. Sí. El Congreso está firme en sus convicciones, y yo creo que esta vez, independiente del ruido y todo lo que ha sucedido, la falta de liderazgo político, todo lo que ha hecho Cristo positivo para liderar, el Congreso tiene la razón, que nada se gana aprobando esta nueva ley si el otro año viene un tema de recorte presupuestario. Claro que no siempre el Congreso es responsable, de hecho muchos dicen que fue irresponsable aprobar el Sistema General de Participaciones, entonces sí puede haber otras razones detrás, Juana. Y lo aprobaron además unánimemente, ¿no? Entonces el Congreso también es muy variable y se va moviendo según la temperatura política y el cálculo político que van haciendo. Juanita, pero es que hay un Y en este momento se están también Claro que moviendo frente a eso. Este momento, moverse a favor de la tributaria les puede dar un costo político también a ellos muy altos frente al momento que está pasando Juanita, Bonilla. pero la misma tesis suya es el centralismo con los OCAD-PAS versus las regiones. También. Claro, y entonces el parlamentario no lo eligen la circunscripción nacional en teoría, lo eligen son sus departamentos. Y aquí le están dando gusto a las necesidades regionales. Por eso los hace unir en el tema del sistema de transferencias. Julio, para cerrar este tema. Yo voy en la línea que mencionaba Andrade, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Sí. Al Porque Congreso. lo que estamos hablando sobre unos comunicados del Partido Liberal y Conservador que tienen muy poca cohesión ideológica, ¿no? Ahí hay desde petristas, Sí, pero petristas pura yo sangre. le puedo decir, Julio, que hablé con por lo menos 15 congresistas ayer. Hicimos cuentas y las cuentas no le dan al gobierno. Más allá de las cabezas por encima, que muchas veces van por un lado y por el otro lado. Vamos a ver. Pasemos a nuestro siguiente tema, y es la renuncia en las últimas horas de nada más y nada menos que el presidente del Consejo Nacional Electoral, que tenía unas denuncias, o que tiene unas denuncias muy graves por acoso y por abuso sexual. Por fin renunció, pero dice la defensora del pueblo, esto no se puede quedar simplemente en la renuncia. Juana. Lamentablemente esto ya estaba anunciado y no es por las razones que muchas o muchos desearíamos que fuera, por las acusaciones de acoso de las que pues han denunciado a Orduy. Todo parece indicar que Orduy renuncia para empezar su campaña al Senado desde el próximo año. Esto quiere decir que alguien, y esto pasa en todas partes histórico, que alguien que ha tenido, además él también fue denunciado por un presunto feminicidio, tiene estas denuncias de acoso sexual, y su carrera política piensa continuarla, ¿no? No hay ningún llamado de su partido Cambio Radical, no hay ninguna llamado, digamos, ético o alguna reflexión por parte de él, no hay sanciones, sino que este hombre va a seguir muy probablemente con su carrera política y su campaña política desde el próximo año para ser muy seguramente senador de la República por Cambio Radical. Doctor Andrade, yo le quiero preguntar a usted por ese tema. Porque era una renuncia anunciada. Él había anunciado su retiro mucho antes del tema de las investigaciones y mucho antes de las nuevas acusaciones. Pero eso no nos pone en un peor panorama, es decir, Sí, pero cero sonrojo frente a estas denuncias. Pero quisiera colocar dos aristas, porque el tema de fondo no es la renuncia y hoy no hay el tiempo. Es el tema del origen político del Consejo Electoral.
porque no se le puede pedir, si es origen político, tiene el derecho de haber aspirado y de volver a derecho político. Y dos, la composición del Congreso, del Consejo Nacional Electoral siempre estará cuestionada y siempre se ha intentado hacer una sola corte electoral, se ha planteado de diversas maneras. Y punto final, ese Consejo Nacional Electoral no tiene los dientes suficientes para concluir sus tareas en las regiones. Entonces el tema del Orduy es aislado. Yo no quiero, por supuesto que critico cualquier cosa que haya pasado en el pasado con César Lorduy, pero en este caso el MOVI, comparto con Juanita, es 100% una aspiración política que él había anunciado. Además venía comentando con Juanita, Claro, esa aspiración política no lo exime de las acusaciones que tiene, entonces debería responder por eso. Ese es un tema desde el momento de su elección, no lo estoy excusando. Volvió y salió a la luz por el tema de la investigación del presidente. No, es que salieron unas nuevas denuncias de la representante Ingrid Aguirre, que son nuevas acusaciones, no tiene nada que ver con ni siquiera con el feminicidio, sino nuevas denuncias. Marisa, pero la renuncia obedece. Yo estoy con todo lo que signifique solidario con el tema femenino y de acoso, rechazando ello. Pero esta era una renuncia anunciada para su aspiración electoral. Eso es claro, diferente al entorno que se rodea hoy a César Lorduy. Pero entonces es mucho más grave, porque entonces pese a las denuncias, pese a los testimonios que se conocen de las víctimas, el señor puede seguir aspirando políticamente. O sea, por eso le digo que el tema voy es de aquí para allá y no tengo y le ningún van a dar el problema. aval sin ningún problema. Y no cabría en habilidad especial para A mí sí se me hizo muy raro cuando escuché de la renuncia de Lorduy, que estaban diciendo que era por cuestionamientos éticos. En Colombia nadie renuncia por cuestionamientos éticos. Aquí eso no le importa es que a nadie. No son cuestionamientos éticos, son denuncias. Sí, igual, porque él es inocente hasta que se le compruebe lo contrario. Entonces al final es, pues yo soy inocente, sigo acá por más denuncias que haya. Esa es la lógica. Pero si le estamos pidiendo la renuncia al ministro de Hacienda. No, por supuesto. Por unas cosas, es decir, por un tema de corrupción, claro, pero creo que esto es mucho peor. No, no renuncia. Acabaron de nombrar a Benedetti, Holman Morris, el Estado está lleno de personajes con denuncias. Y en su momento le pedimos la renuncia a Benedetti, a Holman Morris. Y estamos hablando de un presunto feminicida. O sea, esto no es de una acusación al ar y tal, esto son de verdad, es un tema gravísimo. No estoy defendiendo a Lorduy ni mucho menos, estoy diciendo que en Colombia nadie renuncia por cuestionamientos éticos porque nadie tiene tanta ética ni moral para renunciar. Y efectivamente este tampoco es el caso. Renunció porque va a aspirar al Congreso. Entonces, pues vamos a pasar a tener un magistrado del Consejo Nacional Electoral, presuntamente feminicida, en fin, a tener un congresista de las mismas condiciones. Un señor que además está muy cuestionado, me sorprendía, incluso por el propio jefe político, Vargas Lleras, ¿no? Tampoco lo tiene muy bien ponderado a Lorduy. Y el otro episodio paralelo a este es qué va a pasar con esa curul, porque los equilibrios que hay en el Consejo Nacional Electoral a propósito de la investigación que hay contra la campaña presidencial, pues son, digamos, muy débiles, y si esta curul deja de ser de alguien puesto por Cambio Radical, que es un organismo político, es un cálculo, pasa a ser ocupada por alguien más cercano al gobierno, pues bueno, vamos a ver engavetadas todas las investigaciones o la investigación tan delicada que había contra la campaña presidencial, muy seguramente. Claro, en todo caso, pues hay que recoger. En todo caso hay que recoger pues que hay un debido proceso, que se deben respetar todas las decisiones judiciales. Ya veremos, pero pues sí hay unas acusaciones serias, muy graves, con una víctima reciente, que es la representante Ingrid Aguirre. Bueno, pues señores, muchísimas gracias. Doctor Andrade, bienvenido siempre aquí a la Mesa Ancha. Una feliz Navidad. Si es que no lo volvemos a ver antes. Juana, Julio.